Mi charla se llama Transformación Digital, como has dicho, en la biblioteca universitaria. Y si os parece, lo que voy a intentar es un poco ir más a voy a intentar hablar de a quién se debe la biblioteca y voy a ir a un poco más general en principio y después me aproximaré finalmente también a lo que es justamente la biblioteca, que es al final lo que interesa. Antes de nada, lo que quisiera recordar o insistir un poco es en que para mí lo digital no es un fin en sí mismo, es solamente un medio. Creo que eso es algo que debemos tener muy en cuenta y es un medio que nos tiene que ayudar finalmente a cumplir la misión de la biblioteca, ¿no? Cumplir los objetivos, cumplir lo que quiere de nosotros nuestro público, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro a quién nos dirigimos en todo lo que es el entorno digital. Así que, por mucho que hablemos de herramientas, de formatos, de recursos, de productos, de todo lo que engloba a lo que es el mundo digital, mi propósito es que nunca olvidemos al usuario y lo que éste necesita. La biblioteca tiene que ser útil a ese usuario. Y bueno, a partir de aquí, pues ya podemos hablar de todo lo demás, ¿no? Entonces, hablando de transformación digital, fijaos que yo trabajo un poco en estos procesos como consultor, procesos de transformación digital de organizaciones, un poco de todo tipo, y muchas veces me encuentro que justo al principio de los proyectos o cuando se dirigen a mí, no me hablan de transformación digital, sino que me hablan de digitalización. Y es algo que siempre procuro corregir bien desde el principio. Y digitalización en las bibliotecas tiene un sentido muy ligado al libro, ¿no? Al paso del libro en papel al libro digital. Pero también se usa en otras organizaciones, ¿no? Y para lo que se usa normalmente es para hablar de ese proceso, de ese cambio entre una organización que funciona con métodos, digamos, antiguos, por decir de alguna manera, a métodos más de hoy en día. Entonces le llaman digitalización y yo siempre insisto en esa transformación digital. Y la razón es justamente porque digitalizar es pasar de algo que es analógico a algo que es digital, pero que sigue siendo ese mismo algo, ¿no? No cambia realmente lo que tenemos al final. Y en cambio yo creo que lo que es digital tiene que servir para mejorar, tiene que servir para terminar siendo otro tipo de institución, ¿no? Hablamos de bibliotecas, pues para que la biblioteca sea mucho mejor que sin tecnología digital, porque si no, tampoco igual no es ni necesario ponerse a ello, ¿no? Así que bueno, de entrada me gustaría remarcar estos dos conceptos y entonces a partir de ahora me refiero al mundo que yo dibujo como transformación digital. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué digo que hay que transformarse en otra cosa, ¿no? Yo creo que hay dos partes, ¿no? Una, es necesaria la transformación digital porque es una oportunidad, pero por otro lado también porque es un riesgo bastante grande no hacerlo. Es una oportunidad porque nos permite dar mejores servicios, nos permite obtener mejores recursos para dar a nuestros usuarios, nos permite seguramente mejorar nuestros procesos y en fin, y representa, como digo, un poco un nicho de oportunidades. Pero también sería un problema no hacerlo, es una obligación hacerlo, porque el resto del mundo se está transformando y, de hecho, en muchos casos está ya transformado, ¿no? Me gusta poner siempre un par de ejemplos. Uno es el de los mapas, por ejemplo. Hoy en día, quien usa un navegador GPS para ir a algún lugar en coche, después difícilmente va a regresar al mapa en papel, ¿no? Y va a usar el GPS no solamente para ir en coche, sino para ir andando a un sitio que no conoce, etcétera. Entonces, realmente el GPS es una digitalización de las coordenadas, ¿no? Del por dónde hay que ir a algún sitio, pero es mucho más que eso, porque un teléfono móvil con un navegador GPS me ofrece mucho más que lo que me ofrece un mapa en papel. Otro ejemplo sería el teléfono. Por ejemplo, yo apenas hablo por teléfono, en cambio tengo un teléfono, ¿no? Y otros muchos más jóvenes que yo hablan todavía menos que yo por teléfono, porque usan
el teléfono, el aparato, pero lo usan a través de la mensajería instantánea, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Hangouts, ¿no? Aplicaciones de este tipo. Quizá yo sigo llamando a algunas personas, pero por ejemplo, un adolescente hoy en día, por lo menos en mi entorno, difícilmente va a llamar a alguien, a no ser que sea absolutamente necesario, porque le puede decir lo mismo a través de un mensaje. Se lo puede decir en cualquier momento, rápidamente, y el otro puede contestar en cualquier momento también, ¿vale? Así que es un poco, si no cambiamos, nos estamos alejando un poco del mundo externo a la biblioteca, por decirlo de algún modo. Delante de esto, ¿a quién sirve la biblioteca universitaria? Esa es un poco la pregunta que creo que deberíamos hacernos, ¿no? Y la respuesta es que sirve a la universidad. Entonces, debe circunscribirse, según mi punto de vista, a lo que la universidad necesita, ¿no? En concreto, se dirige a toda su comunidad. Se dirige a los estudiantes, se dirige al PDI, ¿no? Al personal investigador y docente, al personal de administración y servicios, también al territorio, según, no sé, por ejemplo, yo estoy ahora trabajando en un proyecto de este tipo en la Universidad de Vic, que es una universidad pequeña. Vic es donde vivo yo, de hecho, está a unos 50 kilómetros de Barcelona, y es una universidad pequeña, pero está muy unida a su territorio, ¿no? La universidad sirve a profesionales para el territorio, pero al mismo tiempo todo el tejido empresarial del entorno sirve para la universidad, sirve para que los estudiantes hagan prácticas, sirven para investigación, para experimentación. Entonces, todo el tejido económico que hay alrededor de una universidad, pues yo creo que también puede ser objeto de atención por parte de la biblioteca universitaria. Así que creo que para hablar de la biblioteca, en este caso hay que hablar de la universidad. Entonces, si os parece, voy a intentar hablar un poco de cómo la universidad puede aproximarse a esta transformación, y creo que así comprenderemos las claves de la transformación digital de la biblioteca, en este caso. Entonces, ¿en qué mundo vive la universidad? Para empezar, ¿tiene nuevos retos o tiene los retos de siempre? ¿Es la misma institución de siempre o ha cambiado? ¿El entorno ha cambiado? Creo que sí, ¿no? Por lo que ya he ido comentando. Bueno, en fin, creo que lo primero es que hay que situar la universidad en un entorno, y ese entorno, sabemos que de unos años a esta parte es muy distinto de lo que era. Entonces voy a fijarme un poco en algunos aspectos concretos. Para empezar, hay más necesidades de formación. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, a mí mis padres me decían que tenía que estudiar. Tenían razón, por cierto. Y me decían, tienes que estudiar para después poder trabajar en algo que te guste y en algo en lo que seas bueno y en algo con lo que te puedas ganar bien la vida. Pero nunca me dijeron, tienes que estudiar y después, mientras trabajes, también tendrás que estudiar. Eso nunca me lo decían, porque antes el mundo en ese sentido era distinto. Había dos épocas totalmente diferenciadas. Una de ellas era desde la niñez hasta el final de la adolescencia, primeros años de postadolescencia, digamos, con el estudio, ¿no? Desde primaria hasta universidad o formación profesional, depende de lo que hiciera cada persona. Pero después, a partir del momento en que uno salía de la etapa de formación, ya se dedicaba a trabajar solamente, simplifico, pero hasta la jubilación. Ahora es totalmente distinto. Ahora tienes que estudiar, pero después tienes que seguir estudiante. Primero porque lo necesitas para seguir desarrollando correctamente tu trabajo. Estamos ante un entorno que cambia muchísimo y por lo tanto necesitamos estar constantemente reciclándonos y aprendiendo cosas nuevas. Otro motivo es que antes era muy común tener una única profesión durante toda la vida. Ahora eso ha cambiado mucho, hay cambios no solamente, digamos, antes había pocos cambios de empresa a lo largo de la vida. Ahora hay ahora hay muchos cambios de empresa, e incluso hay cambios totalmente distintos de profesión. Es decir, personas que están trabajando en un sector y que de repente en un momento dado, o de forma repentina porque necesitan un cambio, o porque se ven obligados a un cambio, o porque la vida les va llevando, cambian totalmente a otro. Esos cambios necesitan formación y necesitan reorientación, y ahí
la universidad tiene que tener respuesta, ¿no? Hay una demanda de formación continua, una necesidad de formación continua que antes o no existía o existía muchísimo menos. Así que es algo, ahí hay un puntal básico, yo creo, para la universidad, de hecho, para la supervivencia de la universidad en el futuro, ¿no? Fijarse en esa necesidad de formación a lo largo de la vida. Otra es la competencia del aprendizaje informal. La universidad sigue estando ahí, sigue siendo la institución del saber, digamos, pero ya no es la única institución del saber. Hoy en día las personas tienen a su alcance un montón de maneras de aprender que hacen competencia en cierto modo a la universidad. De hecho, algunas de ellas hacen competencia a la universidad, pero incluso surgen de la universidad, o sea que es a veces un poco, podría parecer contradictorio, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando en este último caso de los MOOC, ¿no? Ya comentaré un poco sobre ellos más tarde. Pero también estoy hablando de comunidades de aprendizaje profesionales. Por ejemplo, habéis mencionado en la presentación que soy uno de los socios de Aprender 3C. Por cierto, está por ahí Fernando Ariel López, que también va a charlar después y que es otro de los miembros, de hecho es uno de los fundadores de esta experiencia, que al final es una comunidad de aprendizaje que se basa en el aprendizaje informal. Por ejemplo, hacemos webinars semanales, hacemos entrevistas a profesionales y otro tipo de recursos que generamos con la idea de compartir pues eso, el conocimiento que alguien tiene. Entonces, quien ve un webinar sobre cualquier tema de los de Aprender 3C, en realidad está aprendiendo algo. Yo mismo cuando veo los webinars, aunque sea uno de los organizadores, pues aprendo bastante además. Entonces, pero es algo que queda totalmente fuera de la universidad, que no genera un título, digamos, oficial, pero que es algo que ayuda al desarrollo profesional y personal de la persona. Así que creo que este aprendizaje informal es competencia, compite contra la universidad, pero creo que la universidad debería ser capaz de poder aprovecharlo también en su propio beneficio y poder hacerlo su aliado. Bien, ¿qué más? Aparte de comunidades de aprendizaje, también están las comunidades de práctica. Por ejemplo, os voy a explicar un caso en el cual también he participado. Es una comunidad que se llama Aprendices y básicamente es del País Vasco en España, pero luego hay, por ejemplo, yo que vivo en Cataluña, pues también he participado. Esta es una comunidad informal que se vehicula a través de una lista de correo y de un wiki, fundamentalmente, y lo que hace es, en base a necesidades del propio grupo, convocar y organizar sesiones presenciales de formación en las cuales todo el mundo es formador y estudiante al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora están preparando uno, digo están porque yo no voy a poder participar en esta ocasión, sobre los entornos personales de aprendizaje. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. Alguien creía que necesitaba aprender sobre este tema y pidió simplemente hacer un taller. Entonces, a partir de ahí, toda la comunidad se puso en marcha para decir, mira, yo sé hacer esto, yo uso esto, yo puedo explicar esto otro. A partir de ahí han buscado un local físico y se van a juntar, quizá 30 personas o algo así, y van a pasar un viernes por la tarde, creo, o completo, no estoy seguro, compartiendo. Y todo el mundo va a explicar un poco su experiencia y van a resolver dudas entre todos. Bueno, pues este tipo de comunidades de práctica son también pues elementos que se van produciendo, que van creciendo y que pueden ser cada vez más comunes. Y están otra vez al lado de la universidad, ¿no? Porque de hecho esta comunidad de práctica ha pedido un aula de una universidad para realizar su taller, pero que no es un taller que no tiene nada que ver con la universidad, ¿no? En sentido de organización. Así que bueno, todo se mezcla, ¿no? Luego hay recursos gratuitos en línea de todo tipo, libros blancos, vídeos, en fin, lo que ya conocéis, ¿no? Y que fomentan lo que es el aprendizaje informal, como decía. Después hablamos de un tema muy importante para la universidad, que es la metodología. Lo típico, lo clásico es la clase magistral. Los alumnos vienen a clase, yo he estado dando clase 4 años en la universidad presencialmente y básicamente, excepto en alguna experiencia que luego comentaré, que ahora comentaré,
Básicamente, según en qué asignaturas, pues la clase era magistral. Los alumnos llegaban, yo me ponía a hablar, preguntaban dudas, pero cuando terminaba se iban y allí, digamos, el jefe era yo, ¿no? El problema con este sistema es que es viejo, y el problema es que hoy en día los estudiantes, cuando van a clase, tienen todos algún aparato electrónico con ellos, ¿no? Tienen desde el teléfono móvil hasta un ordenador portátil o una tablet o cualquier tipo de dispositivo que tiene conexión a Internet. Por lo tanto, se puede dar el caso, y de hecho se da, en que un profesor esté explicando algo y un alumno esté en el mismo momento buscando información sobre ese algo, de tal manera que pueda no solamente complementar al profesor, sino a veces incluso rebatirlo, lo cual es incómodo para el profesor, pero creo que es bueno, ¿no? Es bueno porque añade nuevas posibilidades para la clase. Entonces, ante eso, seguramente lo que hay que hacer es cambiar un poco el enfoque, ¿no? Y decir, bueno, ya que se puede ir más allá en la propia clase, ¿por qué no utilizamos todas estas herramientas para incorporarlas al aprendizaje, al proceso de aprendizaje? Entonces hay, por ejemplo, herramientas pues que se pueden incorporar ya, tal cual estás en clase, tipo encuestas a tiempo real, que puedas mostrar los resultados en una pantalla, tipo participación mixta con gente que esté fuera de la clase en ese momento y comunicación a través de redes sociales, por ejemplo. En fin, hay muchas posibilidades, ¿no? La integración de los recursos digitales y los materiales ajenos creo que es también importante. De hecho, estaba viendo hace poco una experiencia de un profesor que en una universidad, ahora no recuerdo cuál era, había usado un MOOC de otro profesor como material para su asignatura. Entonces, la teoría de la asignatura no la daba él, la daba ese otro profesor que de hecho era de otra universidad, y después lo que hacían era aprovechar las sesiones en clase, es decir, esos vídeos del MOOC los veían los alumnos fuera de clase y después en clase hacían prácticas relacionadas con eso, de tal manera que al final la experiencia de aprendizaje era mucho más rica. Bueno, pues este tipo de cosas van ganando terreno, ¿no? Después, por ejemplo, esta mezcla de lo presencial con lo online, ¿no? Que comentaba, cuando yo estaba dando clase en la universidad, una de las asignaturas que era semipresencial, lo que hice fue crear un blog de asignatura y crear un blog, pedir a los alumnos que cada uno de ellos creara un blog. Entonces todo el desarrollo de la asignatura se desarrollaba en el blog. Yo iba poniendo temas y ellos iban respondiendo cada uno en su blog. Y después usábamos las sesiones presenciales para resolver dudas, tanto desde el punto de vista del propio contenido como desde el punto de vista técnico, relacionado con las herramientas, ¿no? Y fue realmente muy satisfactorio. La verdad es que bueno, creo que es uno de los mejores recuerdos que tengo como profesor, por lo que vi que aprendieron los alumnos, ¿no? Y creo que, por lo que me dicen algunos de ellos, no solamente fui yo quien lo sintió así. Y bueno, pues un poco lo que decía, ¿no? Abrir la clase a personajes externos, a expertos del tema, etcétera, es muy fácil hoy en día con las redes sociales. De hecho, estuve yo dando una sesión justamente en Luján desde mi casa para la clase del profesor Fernando Gabriel Gutiérrez, que es otro compañero justamente de Aprender TCC y a quien conozco de algunos viajes por Latinoamérica. Así que bueno, las posibilidades son muy grandes, las metodologías son muy variadas. Tenemos el Flipped Classroom, que es esta que decía, de un poco hacer la teoría fuera y luego usar la clase para práctica, y en fin, aprendizaje basado en problemas, etc. Bueno, fijaos, estoy hablando mucho de universidad, no estoy hablando de biblioteca, pero siempre tengo en mente que la biblioteca tiene que vivir lo que vive la universidad para poder transformarse en lo que la universidad necesita de ella, ¿vale? Para que justamente no pase a ser una institución irrelevante dentro de la universidad, que no sé cuál es el caso en Argentina, supongo que habrá de todo, pero sí que aquí he visto que en algunos casos las bibliotecas universitarias, si no se adaptan, si no responden a esto, finalmente terminan siendo algo que está ahí en un rincón y que sigue existiendo con sus propias dinámicas, pero no siempre consigue salir de ahí y termina haciéndose un poco como irrelevante o incluso invisible para el resto de la. Hablando ya de herramientas digitales,
Hay muchas, no me voy a poner a hablar de todas. Fijaos aquí, unas pueden servir para publicar, otras para recuperar información. Entramos ahora se mezcla lo que es universidad, lo que es biblioteca universitaria. Hay herramientas para relacionarnos, hay herramientas para trabajar, hay herramientas para cada necesidad, ¿no? Entonces lo que hay que valorar es en cada caso qué es lo que a nosotros nos es más oportuno usar y qué es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de formación, pues claro, está Moodle, ¿no? Como herramienta digital. ¿Qué puede hacer la biblioteca en Moodle? Pues bueno, después hablaré un poco de ese papel, ¿no? Para mí. Están los gestores de blogs, están los portfolios digitales, que no sé si los alumnos los usan en Argentina o no los usan. Son estos entornos en los cuales digamos que el estudiante va haciendo un relato digital de todo lo que va aprendiendo y de todo lo que va experimentando y trabajando a lo largo de sus estudios universitarios, ¿no? Hay una herramienta de código libre que se llama Mahara, que es la más usada para estas herramientas. Bueno, luego tenemos los MOOC, ¿no? Que se pueden usar con herramientas tipo Coursera y demás, pero que también tenemos una herramienta de código libre que es OpenEDX, que se puede instalar y se puede usar. Luego tenemos herramientas que no son tanto una herramienta como la suma de ellas, como es el Pleno, el entorno personal de aprendizaje. También es un tema que se está trabajando mucho ahora, creo que es muy relevante, que es justamente como el mapa de todas las herramientas que utiliza el estudiante o cualquier persona, de hecho, en su proceso de aprendizaje. Y una de esas herramientas es la biblioteca, y son las herramientas que a su vez la biblioteca puede proveer, ¿no? Luego están los wikis, están las redes sociales, ¿no? De todo tipo, desde un LinkedIn para, por ejemplo, trabajar contenido en cuanto a grupos, hasta un Instagram para publicitar lo que hace la biblioteca. Como digo, son diversas esferas, diversos planos de trabajo que depende de lo que necesitemos. Si lo que necesitemos es comunicar o trabajar o ayudar directamente, pues usaremos unas u otras, a veces incluso mezcladas, ¿no? El vídeo también, el vídeo tiene muchísimo protagonismo, cada vez más. Está YouTube, ¿no? O los hangouts de YouTube, que es justamente lo que usamos en Aprender 3D. Está Blab, que es una herramienta que crea como una sala de conversación en torno a temas concretos, en los cuales son públicas, son conversaciones públicas, son como debates públicos que se pueden grabar o no, y en los cuales cualquiera puede participar con comentarios o incluso pidiendo una silla virtual para participar, incluso sin que le hayan invitado. Bueno, después en cuanto a herramientas de trabajo digitales, pues tenemos Google Drive y todas estas herramientas de trabajo colaborativo, en las cuales la biblioteca también, una vez más, creo que tiene un papel esencial. Están las herramientas de creación de mapas mentales, por ejemplo, como Xmind, que es la que yo uso. Los agregadores de RSS también, todo el tema de alertas, de búsquedas. Después herramientas como Evernote, como WhatsApp. Digamos que estoy mezclando muchas herramientas, porque al final este entorno es eso, es un montón de herramientas al mismo tiempo para propósitos distintos. Entonces yo creo que ahí la biblioteca tiene que ser muy ágil para saber cuál es su papel, para saber posicionarse en cada momento y en cada lugar, ¿no? Bien, todo esto lleva también emparejado, ya hablaba un poco de metodologías, también hay nuevos formatos, ¿no? Para docencia, para investigación, al final es algo a lo que la biblioteca da servicio, ¿no? Por ejemplo, en docencia tenemos los MOOC, ¿no? Que sabéis son cursos masivos, abiertos y online, ¿no? Y tienen que tener todas estas características. Un MOOC tiene que ser masivo, porque si no, no es un MOOC. Tiene que ser abierto, tiene que ser online y tiene que ser un curso, por supuesto. Y claro, son cursos que están alojados normalmente en grandes plataformas tipo Coursera, aunque ya he dicho que hay plataformas propias que se puedan usar, pero el problema de las propias es que no llevan normalmente asociado lo de masivo. Entonces ya pierde un poco, desnaturaliza un poco el formato, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un poco una herramienta útil, ¿no? Incluso en ese sentido. Los MOOC se dividen en dos
básicamente en dos tipos, los ex-MOOC, que son los típicos que vemos, que son estos que son colecciones de vídeos con ejercicios y foro y demás, y luego están los CMOOC, que utilizan otro sistema, otra metodología, es la metodología conectivista, que se basan en grandes colecciones de recursos imposibles de abarcar por todos los estudiantes, que por lo tanto se ven obligados a seleccionar. Entonces, a seleccionar, a digerir y a compartir conclusiones, con lo cual esas conclusiones se suman a los materiales de las conclusiones de otros alumnos, más los materiales que han dado los profesores, y con lo cual el proceso es mucho más rico. Bueno, pues al final, fijaos que estamos hablando de grandes paquetes de información que se generan en muchos sitios y que no están en el control de la biblioteca. ¿Qué puede hacer la biblioteca para llevar todo eso a su terreno y para usarlo para dar un mejor servicio a sus usuarios? Yo creo que esta es seguramente la pregunta más importante, ¿no? En cuanto a formatos, también están los SPOC. Los SPOC son Small Private Online Courses y son la versión privada de los MOOC. Entonces no son masivos y no son abiertos, pero por lo demás son lo mismo. Y se pueden usar, por ejemplo, en la formación continua, y se pueden usar de manera muy importante en la formación interna. Pueden tener un componente incluso de autoevaluación que se puede utilizar para la formación interna dentro de la universidad, del personal docente, por ejemplo, del personal investigador. Y luego están los MOOC, ¿no? Que es la variante de investigación de los MOOC. Es un poco abrir la investigación de forma masiva a todo el mundo, de tal manera que puedan tener los grupos de investigación ayuda, digamos, de cualquier persona o cualquier grupo de investigación en el mundo. Por ahí hay algunas experiencias en la Universidad de San Diego. Y llego por fin a la pregunta, ¿no? Porque hasta ahora habréis dicho, bueno, este hombre se ha equivocado de sitio, está hablando de la universidad y no está hablando de la biblioteca. Pero repito que la biblioteca, desde mi punto de vista, y como digo, repitiendo desde mi experiencia en mi entorno, está perdiendo el lugar que creo que debería tener, el lugar central en la universidad, ¿no? La biblioteca tiene que dar respuesta a todos esos cambios. Los profesionales de información conocen la información, conocen el entorno, o por lo menos deberían conocerlo y deberían adaptarse, y creo que deberían tomar la iniciativa en saber hacia dónde va todo esto del entorno electrónico, cuáles son las tendencias y cuáles de entre esas tendencias son las que están destinadas a quedarse con nosotros, ¿no? Y poder servir en cierto modo, como consultores de la universidad a la hora de dar pasos hacia todo ese nuevo entorno, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la biblioteca, como digo, si para la biblioteca es muy importante transformarse, si para la universidad es muy importante transformarse, para la biblioteca sí que es cuestión de vida o muerte, porque si la universidad se transforma y la universidad no sigue, se va a desconectar rápidamente. Entonces va a quedar como algo cuyo fin es simplemente sobrevivir, pero totalmente fuera de contexto, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que eso no ocurriera, y de hecho creo que no tiene por qué ocurrir, porque justamente la biblioteca tiene que tener ese papel, y puede tener ese papel si se posiciona, si sabe mostrar sus puntos fuertes, que los tiene justamente como papel ante la universidad, ¿no? Entonces, para ello yo creo que lo que hay que hacer es, en primer lugar, observar muy bien el entorno, observar muy bien esta situación, saber identificar todas esas necesidades, aprender, por supuesto, ¿no? Como biblioteca, y desde el punto de vista de los profesionales, ¿no? Yo creo que la biblioteca debería estar siempre formándose, soy consciente de que lo hace, ¿vale? Pero específicamente en este entorno, y sobre todo actuar estratégicamente, tener en cuenta cuáles son al final los objetivos y cuál es su misión, ¿no? Insisto otra vez más, el centro es el usuario. El usuario de una universidad es un estudiante, es un investigador, es un docente, es ese entorno que hablaba antes, ¿no? Entonces la biblioteca debe dar servicio a todos esos. ¿Cómo puede hacerlo? Pues, por ejemplo, algo que veo muy claro es el soporte. Por ejemplo, yo sé que en muchas universidades
hay una unidad concreta que se encarga del soporte a la docencia y que muchas veces está fuera de lo que es la biblioteca, ¿no? Para mí la biblioteca debería poder adoptar ese rol. La biblioteca puede dar soporte a consultas sobre información, pero sobre tecnologías de la información y sobre herramientas de todo tipo, de todas estas que yo he mencionado y muchas otras, sobre metodologías, ¿por qué no? ¿No? Puede ser la guía un poco a quien todo el mundo pueda ir a preguntar sobre todo tipo de herramientas, metodologías, recursos, incluso sobre creación de contenidos, ¿no? La biblioteca, si conoce todas las herramientas, puede ser creadora de contenidos. Por ejemplo, ahora estoy pensando en lo que es la content curation, ¿no? Es buscar, seleccionar, pero además crear para luego difundir, ¿no? Crear dándole un valor añadido a esa información que se ha seleccionado en base a una búsqueda o búsquedas concretas. Bien, en segundo lugar sería la conexión de profesionales, conexión de distintas personas con distintos perfiles, ¿no? Un poco actuar como hub, ¿no? Como centro de conexión entre personas. Por ejemplo, fomentando las sesiones de experiencias, identificando a esas personas de la universidad que son más avanzadas en el uso de tecnologías y recursos digitales y creando, por ejemplo, organizando sesiones en las cuales se comparten esas buenas prácticas e incluso esas prácticas que han podido funcionar mal, ¿no? Porque creo que es importante decir que en todo este entorno digital hay mucho lugar para la experimentación, hay muchas herramientas y muchas posibilidades que aparecen cada día, que muchas de ellas terminan quedando en nada, pero para saber que algo queda en nada, primero hay que probarlo y por lo tanto hay que experimentar. Y creo que eso también hay que premiarlo, ¿no? Así que, ¿por qué no incorporar los errores en esta faceta de conectores? Luego, creando espacios de creatividad, por ejemplo, espacios físicos, pero también espacios virtuales donde se compartan experiencias, por ejemplo, creando comunidades de práctica como las que comentaba antes. No sé, hay un montón de posibilidades, ¿no? Y sobre todo es eso, facilitando oportunidades de conexión también con personas externas. Hoy en día pues es muy fácil montar una sesión. Yo estoy hablando ahora desde Vic a muchos kilómetros de Córdoba y espero que me estéis escuchando bien. Pero bueno, en principio es fácil, ¿no? Así que, bueno, pues creo que este papel de conector al final le puede hacer ganar mucho valor a la biblioteca. Vuelvo un poco a los recursos. La biblioteca es tradicionalmente una selectora de recursos e insisto, hay que crear contenidos. Hoy en día hay muchos recursos, hay mucha información, cada día hay más ruido, hay mucha información, pero eso quiere decir que hay mucha, a ver cómo lo digo, hay gran cantidad de buena información y hay gran cantidad de mala información. Y está toda por ahí pululando. Entonces, la biblioteca es experta en evaluar, es experta en decir, mira, esto es bueno, esto no es tan bueno. Y además de esto es bueno, y aquí tengo 10 cosas buenas que son demasiado para que tú puedas digerirlo porque tienes otras cosas que hacer, pero la biblioteca puede hacerlo por ti. Entonces puede crear un recurso nuevo que mejore a lo anterior, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? De aportación de valor también por el apartado de recursos. Por supuesto, la selección, etcétera, pues debería continuar simplemente adoptando las tecnologías que sean necesarias. Ya hablando de herramientas, ¿no? Al final es lo que se ve, pero desde mi punto de vista es lo menos importante. Es importante porque es lo que plasma un buen hacer, es lo que plasma una estrategia, es lo que hace llegar nuestro trabajo al usuario, ¿no? Las herramientas, pero no es en sí mismo lo más importante, sino que, como ya he dicho al principio, para mí es auxiliar y es algo que debemos considerar solamente cuando sepamos qué es lo que queremos hacer. Y bueno, y eso es ya, ¿no? Por supuesto, pero sí siempre desde este punto de vista estratégico. Herramientas de todo tipo, ya las he comentado un poco, he comentado desde el punto de vista de docencia quizás, ¿no? Hablando de los MOOC, hablando de este tipo hablando de redes sociales, hablando de Evernote, etcétera.
todas estas son perfectamente aplicables a la biblioteca. Al final estamos hablando de herramientas abiertas en muchos casos desde el punto de vista de que puede usarlas todo el mundo, por lo tanto son de uso masivo, y la biblioteca es muy fácil que pueda meterse en ellas porque cualquiera se puede meter en ellas. Así pues, se trata de encontrar el sitio y justamente de ponerse, de saber usarlas para ponerse en contacto con el usuario, para hacerle llegar lo que necesita. Bien, y finalmente, creo que el papel, ya lo he comentado antes, tiene que ser de liderazgo. Si hay muchas herramientas, vosotros sabréis que lo habréis experimentado. Cuando uno tiene que meterse en este mundo de las herramientas digitales, lo primero que pasa es que se abruma, porque hay muchas herramientas, demasiadas herramientas. Cada día hay nuevas, cada día nacen, cada día mueren también. Entonces es difícil seleccionar, ¿no? Entonces la biblioteca puede dar servicio diciendo, estas son las que te convienen, si necesitas hacer esto. Estas no tanto. Esta está bien, pero cuidado con esto, ¿vale? Este tipo de cosas. Los bibliotecarios pueden conocer el mercado, deben conocer el mercado y deben ser los prescriptores para los usuarios desde mi punto de vista. Ese es un papel central que les otorga un liderazgo y que les puede dar un papel imprescindible a los ojos de la comunidad. Después, la coordinación de nuevos formatos. Por ejemplo, en España, en la Universidad Carlos III, quien se encarga de coordinar todo lo que hace referencia a la creación y publicación y desarrollo de MOOC es la biblioteca. En la biblioteca han creado como un grupo de trabajo que está formado por más personas, no solamente por personal de la biblioteca, pero quien toma las decisiones es la gente de la biblioteca, porque son los que primero detectan posibilidades de financiación, son los que ponen esas posibilidades de financiación en contacto con profesores interesados, tienen una visión global de lo que son las materias que imparte la universidad y saben cómo compensar unas con otras, y a partir de ahí trabajan para la creación de MOOCs. Los MOOCs finalmente los hacen los profesores y desde comunicación se encargan también de difusión. Pero es la biblioteca la que toma el liderazgo, y realmente sé que está funcionando muy bien y creo que es algo a copiar y adoptar desde cualquier otra biblioteca universitaria. En definitiva, a lo que me estoy refiriendo es a ponerse por delante, a dar un paso adelante, a poder ver todo este mundo digital desde las alturas, con una opción como de paraguas, ¿no? De ver a cuál es a la organización a la que se debe la biblioteca, hacia dónde debe ir esa organización, y desde ese punto de expertise, ¿no? de conocerlas, un poco las herramientas, pero también las dinámicas, de saber cazar todo eso para convertirse un poco en ese punto central, ¿no? Al cual, en la referencia a la cual todo el mundo se dirige. Y bueno, y dicho esto, pues este era un poco lo que yo quería, el punto de vista que yo quería daros. No sé si coincide o no con lo que esperabais. Es como veis un punto de vista que sale un poco de la biblioteca, ya lo he comentado, pero que creo que puede dar justamente un toque que es seguramente complementario con las charlas que he visto que hay antes y que va a haber después. Gracias, Javier.